¿Qué es la forma T? ¿Cuáles son sus usos? ¿Para qué sirve? Quédate en este video porque vamos a resolver esas dudas. Gambate kudasai. Bien, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es entender qué es la forma T y para qué se usa. Simplemente es una pequeña alteración o modificación que se le hace al verbo para que éste al final termine en un sonido T o en un sonido D. Ya todos conocen los verbos normales, los que han venido trabajando desde el principio, como sabe más, nomi más, iki más, etcétera. Todos los verbos que empezamos a estudiar al principio en idioma japonés normalmente están en su forma más, pero hoy vamos a aprender a transformarlos en su forma T para que vean todos los usos que se le puede dar con esta modificación. Es decir, si ustedes se preguntan, bueno, ¿para qué me sirve la forma T? ¿Qué gano yo sabiendo la forma de modificarlos? Pues bien, aquí les respondo esa pregunta. Cuando ustedes saben cómo se transforma el verbo a su forma T, pueden utilizarlos en diferentes situaciones. La primera es para dar órdenes. Si se han dado cuenta en muchos animes, cuando gritan, mira, vete, lucha, estos verbos están conjugados en forma T. ¿Por qué? Porque uno de los primeros usos es dar órdenes, ¿vale? Aquí si se fijan el verbo termina en T. Si a esta orden ustedes le agregan el kudasai, esto ya se convierte en una solicitud amable, en una solicitud formal. Haz esto, por favor. Mira, por favor. Lee, por favor. El tercer uso, no, esto no tiene un orden específico, simplemente son algunos de los usos, pero el tercero que voy a mencionar acá es el de unir, por ejemplo, adjetivos. Yo tengo el adjetivo oishi, que es delicioso, y tengo el adjetivo yasui, que es barato, y quiero unirlos. Quiero decir que algo es rico y barato. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Lo hago usando la forma T. ¿En qué otras situaciones utilizo la forma T? Para enumerar sucesos consecutivos. Si yo quiero hablar de muchos verbos, el día de ayer hice esto, hice las compras, vi televisión, me lavé los dientes, me fui a dormir a las 8 de la noche. Si yo quiero narrar varios sucesos, perdón, de manera consecutiva, aquí es muy importante que estén en un orden específico, los puedo enumerar usando la forma T. Aquí en este ejemplo se dice que ayer vio televisión, termina en forma T, leyó el libro, termina en forma T, lavó la ropa y durmió. Entonces, cuando vemos estas oraciones de esta manera, entendemos que los verbos se realizaron en este orden específico. Primero después después este y al final este. Entonces, es bastante práctico cuando queremos hablar un poco más fluido. No tenemos que separar los verbos uno por uno, ni separarlos en oraciones independientes. Muy bien. Otro de los usos que se puede tener con la forma T es el siguiente. Expresar acciones en desarrollo o que están sucediendo en un presente continuo, en forma eh, continua. Por decir algo, yo estoy estudiando idioma japonés. Hasta ahora, a la fecha, actualmente, en este momento, estoy haciendo esta acción. Estudiando, ando, endo, lo vamos a marcar con la forma T. Actualmente estoy viviendo en México, ando, endo, lo marco con forma T. Actualmente estoy trabajando, ando, en Mazda. Esto lo marco con forma T. ¿Por qué? Porque estoy narrando una acción que está ocurriendo en la actualidad, un evento que sigue sucediendo. Perfecto, ya conocemos algunos de los usos. Ahora quiero que empecemos a ver cómo se forman. Es muy, muy fácil. Primero quiero que recuerden que en el idioma japonés, para simplificar la forma de conjugación de verbos, los verbos están divididos en tres grupos, ¿ok? Entonces, ya ustedes deben conocer el grupo 1, deben conocer el grupo 2 y deben conocer el grupo 3. Si todavía no lo tienen muy claro, lo vamos a repasar en un momento. Debido a que el grupo 2 y el grupo 3, debido a que los grupos 2 y 3 son los más cortos y sencillos de aprender, les voy a explicar. Voy a empezar por el grupo 2, posteriormente iré explicando el grupo 3 y al finalizar vamos a dejar el grupo 1. ¿Por qué lo vamos a dejar al final? Porque aunque no es difícil, realmente es un grupo un poco más extenso. Por eso quiero que empecemos por el grupo 2, posteriormente el grupo 3 y al finalizar el grupo 1. Empecemos. El grupo 2. Si no recuerdan cuál es el grupo 2,
Vamos a refrescar un poco la memoria. Los verbos que pertenecen al grupo 2 son todos aquellos que tienen una sola sílaba antes de más. Aquí quiero explicar la forma T teniendo como base o como referencia los verbos en su forma más. Quiero que partamos desde estos verbos, ¿ok? Muy bien, entonces, en este grupo se encuentran todos los verbos que tienen una sola sílaba antes de más. Vamos a tomar como referencia los verbos en su forma más, ¿ok? Entonces, pensemos. Pueden ser cualquiera de estas dos situaciones. La primera, que tenga una sola sílaba antes de más. Aquí hay un ejemplo, acá hay otro ejemplo. Tiene una sola sílaba antes de más. Miren, mi antes de más, ne antes de más. Esa es una situación. Perfecto. Tiene una sílaba antes de más, por lo tanto, pertenece al grupo 2. ¿Cuál es la otra condición? Que el verbo termine en sonido E antes de más. Ojo, sonido E, no en letra ni, no en vocal E. Sonido E. Por ejemplo, cabe más. Cabe más es un verbo que termina en sonido E antes de más. Entonces, son esas dos situaciones que hay que tener en cuenta. Cualquiera de los dos casos está bien. Terminar en sonido E antes de más o tener una sola sílaba antes de más. En el caso de ne más, pues cumple las dos condiciones, pero realmente pueden ser cualquiera de las dos. Listo, ya identificamos el verbo. Si ustedes toman cualquier verbo en su forma más, analicen primero, ¿termina en sonido E antes de más? Sí, entonces es un grupo 2. O tiene una sola sílaba antes de más, entonces es grupo 2. Habiendo identificado el grupo, ahora sí vamos a modificarlo. ¿Cómo se modifica? Eliminando la terminación más. El paso 2 es eliminar la terminación más, ¿ok? Y el paso 3 es agregar T. Agregamos T. ¿Cómo queda esto? Muy bien. Cabe más, queda cabe T. Ne más, queda nete. Mi más, queda mite. Y eso es todo. Así de fácil, convertimos a su forma T los verbos del grupo 2. Si está claro, ahora vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos varios ejemplos de verbos del grupo 2. ¿Por qué yo sé que son del grupo 2? Fácil, porque primero lo que hice fue identificar si tenía una sílaba antes de más o sonido E antes de más. Sonido E, re, me, que, iré. ¿Cuál es el paso 2? Aquí ya lo identifiqué, ya sé que es grupo 2. Paso 2, ¿cuál era? Eliminar más. Paso 3, agregar T. Por favor, escríbanlo en los comentarios cómo quedarían estos verbos en su forma T. Ganbate kudasai. Puedes pausar el video para poder responder en los comentarios. Muy bien, vamos a pasar al grupo 3. Bueno, ahora para el grupo 3 es súper fácil. ¿Por qué? Porque solamente son dos verbos. Tenemos el verbo shimas y tenemos el verbo kimas. Recuerden que el verbo shimas es hacer, el verbo kimas es venir o llegar. Como solamente son estos dos verbos, es muy sencillo. ¿Qué ocurre aquí? Eliminamos más y agregamos te. Muy parecido al grupo 2, solamente que aquí únicamente tenemos que ver que sea el verbo shimas, hacer, o el verbo kimas. Nada más esos dos verbos. ¿Cómo quedarían? Shite, kite. Veamos algunos ejemplos. Cuidado, el verbo hanashimas no pertenece al grupo 3, pues es un verbo completo. Es un verbo que va completo. Hanashimas. No lo puedes separar. No puedes decir, ay, es que este termina en shimas, entonces es grupo 3. No, 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 no. No es grupo 3. Ahorita vamos a ver cuál grupo corresponde al verbo hanashimas. Solo tengan cuidado esto, ¿vale? Únicamente grupo 3, verbo shimas, que es hacer, y el verbo kimas, que es venir o llegar. Veamos algunos ejemplos. Estudiar,
Aquí dice hacer un estudio porque es la traducción literal de benkyō shimasu. ¿Sí? Hacer un estudio. Pero como suena un poco raro, nosotros lo vamos a traducir más acorde a nuestro idioma, estudiar. Benkyō shimasu. Miren, aquí está el verbo shimasu. Benkyō shimasu. Lo único que vamos a modificar es shimasu. Benkyō queda igualito. Segundo ejemplo, sacar una copia o fotocopiar. Kopio shimasu. Nuevamente tenemos el verbo shimasu. Es el único que se va a modificar. Kopio. Por último tenemos shigoto o shimasu. Hacer un trabajo o trabajar. Shigoto o, ¿cómo quedaría la modificación del shimasu? Recuerden la regla, eliminamos más y agregamos te. Por favor, escriban en los comentarios cómo quedaría este verbo modificado en su forma te. Estamos teniendo problemas con la comunicación. ¿Qué pasó con la transmisión? ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Ya veo! ¡Hará la Genki Dama! Como tú digas, papá. Sí. Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es la conjugación de los verbos del grupo 1. El grupo 1 es el más amplio, ya que tiene diferentes casos dependiendo de la última sílaba antes de más. Vamos a dividir esta explicación en 6 casos, ¿ok? Veamos el caso número 1. Los verbos del grupo 1, caso 1, son todos aquellos que terminan en la sílaba i, chi, ori, antes de más. Nuevamente, verbos que tengan la i, la chi o la ri antes de más. Veamos ejemplos. Comprar, kaimasu, la i. Ganar, kachimasu, chi. Tomar, torimasu, ri. ¿Cómo lo convertimos a su forma T? Muy fácil. Eliminamos más y reemplazamos la última sílaba i, chi o ri por su pequeño y te. Agregamos te. ¿Cómo quedaría? Comprar quedaría katte. Ganar quedaría katte. También. Y tomar quedaría totte. Aquí muchos se preguntarán, bueno, pero si comprar y ganar quedan igual, ¿cómo los voy a diferenciar? ¿Por el contexto o por el kanji en caso de que estemos haciéndolo de manera escrita? ¿Vale? Si lo estamos expresando de manera oral, simplemente por el contexto del cual estamos hablando. Veamos el caso 2. Son todos aquellos verbos que tienen las sílabas mi, ni o bi antes de más. ¿Cómo lo convertimos a su forma T? Fácil. Reemplazamos, bueno, eliminamos más. Primero eliminar más y luego reemplazar la última sílaba que es mi, ni o bi. La reemplazamos por nde, nde. Ejemplo, descansar. Miren que descansar tiene mi antes de más. Morir, shinimasu, tiene ni antes de más. Volar, tobimasu, tiene bi antes de más. ¿Qué hacemos? Eliminamos más y reemplazamos la última sílaba por de. Quedaría entonces yasunde, shinde, donde. Veamos el 3. Son aquellos verbos que tienen la sílaba ki antes de más. ¿Cómo lo convertimos a su forma T? Eliminamos más y reemplazamos la última sílaba por ite. Ejemplo, escuchar kikimas, escribir kakimas o poner o colocar okimas. Veamos cómo quedaría. Escuchar. Eliminamos más
y reemplazamos la última sílaba por IT. Eliminamos más, reemplazamos la última sílaba por IT, quedando así quite, escuchar quite, escribir kaite, escuchar quite, escribir kaite y poner oite. Cuidado, hay algunas excepciones, como por ejemplo, okimas, ikimas, o el verbo venir, que es kimas, que ya habíamos visto que el verbo venir se ubica en el grupo 3. Hay que tener mucho cuidado con estos 3 verbos. Este pertenece al grupo 3, no lo vamos a confundir. Y el verbo okimas, que significa levantarse, y el verbo ikimas, que significa ir, quedarían de esta manera en su forma T. Estos hay que aprenderlos de memoria porque son unas excepciones. Todos los demás verbos que terminen en sonido ki o en sílaba ki antes de más se van a conjugar como lo expliqué en este caso, eliminando más, eliminando ki y agregando it. Veamos el caso número 4. En el caso número 4, simplemente los verbos que terminan en sílaba gi antes de más, eliminamos más y reemplazamos gi por id. Id. Ejemplo, oyogi más, nugi más. Veamos, eliminamos más y reemplazamos la última sílaba por id, quedando así oyoide y nuide. En el caso número 5, son todos los verbos que terminan en shi antes de más, como por ejemplo hanashimasu. En este caso, únicamente eliminamos más y agregamos te. Aquí no reemplazamos esta sílaba, ¿ok? Esta sílaba no se reemplaza. Simplemente se conserva, eliminamos más y agregamos te. Hanashite. Hanashite kudasai. Hable, por favor. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos, verbos del grupo 1, que me gustaría que ustedes intentaran convertir a su forma T. Pueden hacerlo en los comentarios, estaré dichosa de poderlos leer.